Hola, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida a lo que es la segunda sesión de aula virtual de su materia de argumentación jurídica. Y aquí lo que vamos a estar viendo es el tema de razonamiento causal. Viene siendo causa y efecto. También veamos como uno de los elementos para elaborar los argumentos inductivos. Y creo que tengamos un elemento bien claro. ¿Qué es eso de condiciones suficientes y condiciones necesarias? Y también qué son las condiciones complejas o suficiente pero no necesario. Bueno, o también puede ser suficiente y necesario al mismo tiempo. Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta sesión. Miren, voy a desactivar mi video, no me voy a ningún lado, pero es para evitar que haya fallas en el sistema dentro de la plataforma. Creo que en algún momento de la sesión pasada llegó a suceder. No queremos que pase a lo largo de esta sesión. Voy a desactivar mi video, pero voy a estar aquí presente. Voy a empezar ahorita a compartir la pantalla y vamos a empezar con la explicación del tema que nos interesa al menos esta semana. Entonces, las siguientes semanas son otros temas. A ver, voy a revisar, me parece es que ya tiene que estar visible. Chicos, no se preocupen. Esta presentación se los voy a hacer enviar a ustedes a través de la vía de anuncios justamente como la semana pasada, ahí está disponible, nada más tienen que dar clic en el vínculo y ya automáticamente les va a aparecer la presentación para que lo puedan consultar y descargar, puedan estudiar. Muy bien, razonamiento causal. Hablamos la semana pasada que hay dos formas de argumentos, argumentos deductivos y argumentos inductivos, y que lo que son los argumentos deductivos buscan es un 0 o 100, es un todo o nada, es sí o no, es una certeza de algo que puede pasar o sí o sí no, y que los argumentos inductivos se van elaborando a través de diferentes metodologías. Entre esas metodologías está el razonamiento causal, conexión de causa y efecto, las consecuencias que puede llegar a ser resultado de algún fenómeno que llegue a poder ocurrirse. Entonces, recuerden, argumentos inductivos, nada más para un pequeño repaso, no es que busque absolutamente la verdad o la certeza absoluta. Lo que viene siendo la medición de los argumentos inductivos es qué tan legítimo, creíble o medible puede ser la calidad de tu argumento. Ojo, repito, no buscan la verdad, pero se mide en grados o en peso o en fuerza. Es decir, oye, es como si yo dijera, no me gusta, ¿qué les gusta? Este equipo de fútbol porque sus jugadores son muy fauleros y algunos se pueden decir, no, es que es el mejor equipo de fútbol del mundo, la mejor selección porque ganaron tal premio y todo. Digo, no, pues a mí no me gusta porque tienen estas faltas, porque esto y esto y esto. Yo estoy dando mis elementos, el por qué considero que un equipo de fútbol puede ser negativo, ¿de acuerdo? Por las conductas antideportivas o, o dependen de penaltis, por ejemplo, ¿no? Son argumentos que yo puedo dar. O decir, es que esta película no me gusta porque tiene pésimos actores. No necesariamente la película es mala, pero yo estoy argumentos que pueden dar peso o fuerza y trato de convencer o persuadir a terceras personas en que lo que digo puede ser razonable. Repito, no necesariamente es la verdad. Recuerden, argumentos inductivos se mide en fuerza o se mide en peso. Entonces ya veíamos que uno de los elementos o una metodología para realizar argumentación mediante el razonamiento causal, veamos antes lo que es causa y efecto. A ver, nada más, si está lloviendo, ¿no? Yo me salgo del trabajo o de la casa, ¿qué va a pasar? Pues es que eso va a causar que yo pues, termine mojado, ¿de acuerdo? Es una consecuencia derivada de una acción previa, causa y efecto. Entonces, para que yo esté mojado, es necesario que yo me salga y me exponga frente a la tormenta. Bueno, entonces, nada más quiero esta ejemplificación, por supuesto. Ahora, vamos a dar el siguiente ejemplo para saber las conexiones causales que se pueden llegar a dar. Un ejemplo, los médicos curan mejor si saben qué causa una enfermedad y comprenden los efectos de los fármacos que administran. Es decir, a ver, un médico no te va a dar cualquier medicina en su receta, así porque sí. Necesita preguntarte cuáles son tus síntomas y cómo, y para determinar qué enfermedad tienes y te va incluso hasta hacer tus mediciones o te va a preguntar si eres
tienes una alergia a algún medicamento o tienes una condición especial y con esos criterios te va a poder, pero esa medicina es la consecuencia de todo lo que le proporcionaste de la información al médico en la consulta. Repito, causa, efecto. Toda acción tiene una consecuencia. Ahora, una acción fundamental del estudio de la naturaleza es que los eventos no simplemente suceden, sino ocurren en ciertas condiciones. La distinción es clave entre condiciones necesarias y condiciones suficientes. Condiciones necesarias y condiciones suficientes. A ver, ¿cómo que las cosas no simplemente suceden solo porque sí? Digo, salvo casos fortuitos así de fuerza mayor, así de la naturaleza, ¿no? Que llueve, truene, relampaguee, las lluvias y los terremotos. Bueno, eliminemos los casos fortuitos, vamos a básicamente a acciones que produce el ser humano o incluso hasta un ser vivo, por supuesto. Vamos a ver esto a lo largo de esta sesión. A ver, condición necesaria y condición suficiente. A ver, nada más en condición necesaria, es necesario que pase un elemento, es que pase sí o sí o sí para que se tenga una consecuencia. Y de condición suficiente es decir, a ver, no se requiere tanto para que llegue a, se requiere, pero no a una gran escala o una magnitud para que produzca una cierta consecuencia. Vamos ahorita a mencionar ciertos ejemplos. Vamos, esta clase es demasiado práctica, da muchísimas ejemplificaciones porque se trata de entender ciertos contenidos que aparentemente pueden ser confusos, pero poquito a poquito, con un poquito de lectura, se entiende. Tranquilos. A ver, condición necesaria. Se usa cuando se quiere eliminar un fenómeno indeseable. A ver, un ejemplo, ¿no? A ver, el médico busca el germen que causa la enfermedad para destruirlo, ya que los gérmenes son condición necesaria, pues en ellos el padecimiento no aparece. A ver, acuérdense hace 5 años en la pandemia, para que se pudiera desarrollar la vacuna contra el COVID, se tuvo que primero estudiar el virus o la bacteria como tal, y ya con los elementos de la bacteria ya se construye. Pero si no se hubiera estudiado a la particularidad del bicho, del virus, o como quieran llamarlo, y a lo mejor digo términos incorrectos, pero digo, no tengo ahorita estudios de medicina, entonces nada más lo digo de este tipo de ignorancia. Es un área que no tengo de expertise, pero es una condición necesaria haber estudiado esos gérmenes o esos virus para poder desarrollar la vacuna. A ver, condición necesaria para ustedes. Si quieren pasar a la siguiente materia, es condición necesaria pasar la materia, ¿de acuerdo? Condición suficiente, dices, sí, necesito pasar la materia. ¿Con cuánto la paso? Ah, pues con 7 me basta. Ah, bueno, perfecto. Van poco a poco entendiendo las magnitudes y el sentido de las cosas, ¿de acuerdo? Sentido de condición suficiente. Se usa cuando se quiere producir algo deseable. Entonces, condición necesaria, eliminar algo indeseable y suficiente producir algo deseable. Un ejemplo, un ingeniero metalúrgico busca la causa de la resistencia de las aleaciones, el proceso mezclado, el calentamiento y el enfriamiento para producir una alineación. ¿Qué quiere decir? Que se debe de contar con ciertos elementos para para generar un resultado deseable. Eso es lo que se pretende con la condición suficiente. Vamos a lo largo de la sesión a dar más ejemplos, por supuesto, ¿de acuerdo? A ver, entonces, la causa, ¿qué es la unicidad de la causa? Hay una única causa compleja para cada efecto, derivado de que la causa da como resultado el efecto. Pluralidad de las causas. El sentido común admite un mismo tipo de efecto que puede causar alternativas. Un ejemplo sería decir, una mala cosecha puede deberse a la sequía, exceso de lluvias o una plaga. ¿Qué quiere decir? Que puede haber un cierto resultado, pero ese resultado puede haberse obtenido de una manera causada de una forma muy diferente. A ver, es como si ustedes, a ver, es un fin de semana y tienen planeado ir a un concierto, ¿no? Y el resultado final es que no fueron al concierto. ¿Cuáles fueron las posibles causas en que
no, ustedes no fueron a concierto. Pues es que pudieron haber pasado muchas variables. A lo mejor se enfermaron o hubo muchísimo exceso de tráfico porque hubo un choque en el trayecto o incluso hasta porque hubo una manifestación y no pudieron avanzar más. O a lo mejor ni siquiera se dio el concierto porque el artista canceló por alguna razón que sea, ¿no? Pero puede haber diversas situaciones que puede causar un cierto resultado. Es como si dijera, no, qué bonita planta tengo yo ahí en mi jardín. Ah, bueno, pues seguramente es porque llovió bien, porque también hubo sol suficiente, porque hubieron condiciones climáticas adecuadas. En una de esas hasta el vecino de la ventana al lado lanzaba un poquito de agua. Son un montón de causas que puede generar un cierto resultado, ¿de acuerdo? Es básicamente como la frase común de me gustó el resultado, pero no me gustó el método. Sigamos. Ahora, resolución basándose en la mayor especificidad. Si el efecto se describe con una suficiente precisión, la aparente pluralidad de causas tiende a desaparecer. ¿Qué quiere decir? A ver, vamos a dar una ejemplificación. ¿Qué les gusta? A ver, algo sencillo, la materia penal. Si ustedes establecen correctamente su teoría del caso, a ver, hay un asesinato o un robo, el delito que ustedes quieran, y están buscando pues, quién fue, ni siquiera se tuvieron las cámaras, se van a tomar en cuenta los diversos elementos probatorios para determinar cuáles fueron las posibles causas y de esas posibles causas, cuál es la más probable. Ahora, si tú vas a determinar cuál es la causa más probable, determina a detalle en una correcta narración de los hechos de qué pasó, cómo pasó, en modo, tiempo y lugar, de una manera adecuada, cumpliendo con las normas de la redacción de la Real Academia Española, por supuesto, para que de esa manera seas mucho más preciso y puedas eliminar esa pluralidad de causas. Es que, ¿quién mató a esta persona? Es que fue fulanito, fulanito o fulanito. No, fue fulanito porque estaba aquí en este lugar. Los hechos en la prueba pericial balística salió positivo que había disparado con una cierta arma. Aparte, se encontró se encontró la pistola, encontramos también una cámara de video. Con todos esos elementos, siendo más precisos, descartas todas las historias. Por eso de ahí se narra cómo hacer una correcta teoría del caso derivado de los elementos probatorios y la narración y la lógica y la oratoria es como ustedes van a poder ofrecerla. Es un ejemplo, por supuesto, en cómo pueden utilizarlo al uso jurídico. Digo, y yo sé que a lo mejor se tiene que dar ejemplos con la vida práctica normal y común. Vamos poco a poco, ¿de acuerdo? Ahora, condiciones necesarias. Un evento A es necesario para que B, si B no puede suceder cuando A no se da. A se requiere para que ocurra B. O sea, se requiere algo para que se dé una consecuencia de una sesión, ¿de acuerdo? Aunque pueden necesitarse otras condiciones adicionales. Se llama condiciones complejas, está hasta el final de la presentación, pero a ver, ¿qué se requiere entonces para que ustedes aprueben la materia? Ah, bueno, pues, contestar adecuadamente su, sus cursos establecidos por Coursera y todos sus exámenes automatizados para que puedan pasar la materia y puedan continuar con el proyecto de estudios que tienen en su carrera profesional. Pero no se puede lograr avanzar con la materia con las otras materias si no se pasa esta materia. Entonces, se requiere forzosamente un evento para que ocurra un siguiente evento en un futuro. Entonces, lo anterior quiere decir que una circunstancia en cuya ausencia el evento no puede ocurrir. Vamos a dar algunos ejemplos. Tener zanahorias es condición necesaria para preparar una torta de zanahoria. Sin zanahorias no hay torta. ¿Qué quiere decir? Que necesitas forzosamente un cierto elemento para que dé como consecuencia un elemento o un resultado deseado o esperado, por supuesto. Pero tener zanahorias no basta por sí solo. El oxígeno es condición necesaria para la combustión. Sin él no hay fuego. Entonces,
¿A qué es lo que quiero ver? Que también puede haber una pluralidad de causas necesarias para que se pueda cumplir con una cierta condición. Entonces, a ver, yo quiero hacer un, pues, o sea, un pastel de 3 leches. Ah, bueno, necesito que leche, harina, azúcar y, demás elementos y todo. Sí, pero no solamente necesito esos ingredientes, necesito que estén las buenas estufas y todo. Necesito pasarlo por un proceso después de refrigeración para que pueda, a través de esas, causas, generar un efecto deseado. Es necesario, sí o sí, pasar esto para que ocurra un resultado esperado. Ahora, círculos concéntricos. Quiero que se acuerden, seguramente lo vieron cuando iban empezando la preparatoria en su materia de matemáticas, el tema de los conjuntos. ¿Se acuerdan que había un círculo y dice, a ver, conjunto de tal, y ponías un círculo pequeño de otro círculo? Y así lo relaciona, tenías una cierta correlación con otros elementos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, nada más sonemos qué son los círculos concéntricos, una forma de representación en la cual se dan relaciones entre conjunto mediante categorías. Un conjunto general representado en un círculo grande va a originar diferentes conjuntos. Entonces, imagínate un círculo muy, muy grande de que hable de un tema muy en general y cada particularidad vamos a hablarlo, pero en diferentes círculos. A ver, les tengo un ejemplo que seguramente les va a gustar. A ver, VM, ¿no? Estudiantes en la VM, que todos los estudiantes en la VM es un círculo muy, muy grande. ¿Por qué? Porque es un círculo, es un conjunto general representado. Ahora, bueno, está bien, está todos los estudiantes de la VM. A ver, ¿quiénes son de las ciencias sociales? Ah, bueno, entonces se hace todavía un círculo dentro de, está el círculo grande y dentro de ese círculo se hace otra vez un círculo más pequeño. Dices, ah, bueno, en ciencias sociales está que los de administración, que los de economía, que finanzas, que derecho, que historia o que idiomas, y no sé qué más. Ah, bueno, y de, a ver, de todos de los de derecho y los de historia, todo, a ver, solamente los de derecho, ah, bueno, hacemos todavía un círculo más pequeño dentro de ese círculo. Dices, y los de derecho que tienen ¿cuáles son las materias online? Y ahí van a decir argumentación jurídica, entonces ustedes estarían en ese círculo. Vean cómo tenemos un método de lo general a lo particular y de eso vamos a relacionarlo a través de círculos que van dentro de esos círculos. Entonces, nada más para que veamos cómo un elemento se va generando a través de otro y así sucesivamente y sucesivamente. A ver, ya dijimos un caso de, a ver, estudiantado o alumnado de VM. Vamos aquí, ¿qué se establece? Un ejemplo, ¿no? A ver, imagínense un círculo de mamíferos. Dentro de él hay un círculo más pequeño de perros. ¿Por qué? Porque los perros son animales mamíferos. Entonces está el círculo grande de los mamíferos. Está, después ponemos ahí un círculo más pequeño de perros porque son animales mamíferos. Pero yo pude haber puesto gatos, tigres, leones o demás animalitos, por decirlo así. Y dentro, bueno, pero ya pusimos el círculo donde están los perritos. Ah, bueno, a mí me gusta, no sé, la raza labrador. Yo pongo un círculo de donde está el círculo de los perritos. Digo, si ustedes quisieran poner Doberman o Rottweiler o Husky o Chihuahuas, bueno, también se vale, ¿no? Entonces, todo lo que está dentro de un círculo está dentro de un subconjunto, está parte de un conjunto en general. Entonces, necesidad. El círculo de perros de raza labrador está totalmente dentro de los perros, por lo que no está en el del círculo de perros tampoco está en el de los perros labradores, lo que resulta que ser perro es necesario para ser labrador. A ver, es necesario ser perro para ser raza labrador. Evidentemente, la lógica y es algo totalmente obvio. No vas a poner a un tigre en un subconjunto, en un círculo, para decir que y luego poner un perro labrador. Vean cómo a través de esta herramienta podemos hacer una correcta clasificación y poder tener datos mucho más concretos y más precisos y de esa manera tener una argumentación mucho más exacta en lo que queramos exponer en nuestros mensajes. Ahora, entonces, condiciones necesarias y suficientes.
Un evento o condición A es necesario y suficiente para un evento B. Cuando A se requiere y basta que se produzca B, es decir, si no sucede A, no sucede B, y si sucede A, entonces sucede B. ¿Qué se imaginan un ejemplo en el que puede haber una cierta situación en el que se puede mezclar condiciones necesarias y suficientes? Aquí voy a decir el ejemplo que está en la presentación, pero voy a dar otros dos ejemplos que les va a poder ayudar a entender mucho más el tema. A ver, un ejemplo para un suceso que se requiera una condición necesaria y suficiente para producir un cierto resultado. A ver, para ocupar uno de los primeros tres lugares en la carrera de la Fórmula 1, es un ejemplo, y subir al podio, ¿cómo se llama? El trofeo. Bueno, en condiciones normales es suficiente necesario obtener, es necesario haber ganado los primeros tres lugares. Ahora, otro ejemplo, ¿qué necesitas para ganar la presidencia de la República? Ah, pues es que es necesario y suficiente contener la mayoría de los votos de la población en un proceso electoral democrático organizado a través de las instituciones electorales. A ver, vamos a otros ejemplos que seguramente ustedes conocen. A ver, ¿qué se requiere para aprobar una reforma constitucional? ¿De acuerdo? A ver, bueno, en este caso ya, la presidenta envía una iniciativa. Vamos a imaginar que lo envía primero a la Cámara de Diputados, ¿no? A ver, ¿cuál es la condición necesaria y suficiente para que se apruebe una reforma constitucional? La votación en afirmativo de las dos terceras partes de quienes están integrados, que se encuentran en el momento de la discusión para que se apruebe una reforma constitucional. ¿Qué quiere decir? A ver, ya la presidenta envía la reforma constitucional a la Cámara de Diputados, son 500 diputados. Acuérdense, ¿cuáles son las dos terceras partes que establece tanto la Constitución como la legislación y la interpretación jurídica, por supuesto? ¿Cuáles las dos terceras partes? 334. Entonces, es necesario que se cumplan las dos terceras partes de los integrantes, es decir, 334, si es que hay 500, porque puede haber a lo mejor se asentaron dos que tres y la numeración cambia, pero estamos jugando en este ejemplo que son 500. Es que es necesario sí o sí, es necesario 334 votos. Si son 333 o 332, no pasa la reforma. Ahora, ok, pasa la reforma con 334 votos o si quieren 335 votos. Es suficiente. ¿Qué quiere decir? Vamos a decirle que a la presidenta es que solamente obtuvimos, sí pasó la reforma, pero nada más obtuvimos 334 votos, no hubieron los 500 que a lo mejor usted quería o los 490. Entonces la presidenta va a decir, no, con 334 es suficiente. Vean cómo hay ciertos elementos que puede requerirse que sea un dato tanto necesario y suficiente. A ver, para ganar un partido de fútbol es necesario meter un gol más o dos goles o tres goles o en el número de goles más que un equipo contrario. Entonces imagínense que un partido de fútbol está 0-0 y de pronto un equipo mete un gol y a final de cuentas, así se mantiene el partido. Ganan 1-0 tal equipo en contra de otro equipo. ¿Es necesario que haya al menos un gol de diferencia para ganar? Sí, es necesario para poder ganar el partido. Y ahora, ¿es suficiente con un gol? Sí, porque qué bueno que si el equipo hubiera metido dos goles o tres, cuatro, cinco, seis goles, sí, qué bueno, pero con uno basta, con uno es suficiente. Vean entonces cómo hay elementos para el necesario y suficiente. ¿De acuerdo? Ahora, suficiente, pero no necesario. A ver, para ser necesario, para ser mexicano, yo puedo, es suficiente haber nacido en cualquier entidad federativa del país. Ah, apaguemos todos los micrófonos, por favor. Bueno, sigamos. A ver, para ser mexicano, ¿es suficiente haber nacido en cualquiera de las entidades federativas establecidas en la división política del país? O sea que yo pude haber nacido en Querétaro, Chihuahua, Guanajuato,
Sonora, Sinaloa, Chiapas, Quintana Roo, el estado que ustedes quieran. No es necesario, no es indispensable que yo haya nacido en la Ciudad de México, por ejemplo, para ser considerado un mexicano, ¿de acuerdo? Vean entonces cómo es a ver, imagínense que ustedes van a tomarse un pequeño postre, a ver, no sé, incluso el vaso de leche con chocolate en polvo y todo, a ver, es suficiente, ponle 2 cucharadas para que te sepa dulce la leche condimentada con chocolate en polvo, el chocomilk. Es suficiente con dos. No es necesario que te atasques de azúcar poniendo 4, 5, 6 cucharadas. Por supuesto que no. Entonces, elementos suficientes, pero no necesarios. Entonces, regresamos ahorita a condiciones suficientes. Un evento A es suficiente para B si A, basta que se produzca B, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dar ciertas ejemplificaciones que se tienen que dar ciertas circunstancias para que sucedan, pero y que se produzca un cierto resultado. A ver, un ejemplo, ser oficial del ejército es suficiente, pero no necesario para manejar armas. Estamos en el entendido que parte del adiestramiento de los cuarteles militares te enseñan a manejar armas. ¿Qué tipo de armas? Eso es otro tema. Pero a ver, sabemos que hay muchas otras personas que saben manejar armas y no necesariamente forman parte del ejército, ¿de acuerdo? Por las razones que sea. Entonces puede haber civiles que saben manejar armas, pero no son parte del ejército. Entonces, sí, es suficiente ser militar, estar ahí, aunque seas cabo, porque me parece que es el primer, ese rango inicial del ejército, pero sí, con eso basta para que aprendas a manejar armas, pero no es necesario que seas militar para saber manejar armas, ¿de acuerdo? Puede haber una pluralidad de causas, es lo que estábamos hablando hace ratito, porque puede haber un cierto resultado, pero ese resultado no necesariamente tuvo una causa, sino puede haber una cierta pluralidad de causas y nuestro trabajo es delimitar cuál es esa causa y mostrar cuáles son los elementos que se pudieron haber utilizado y haber razonado para tener un cierto resultado deseado o no deseado, por supuesto. Otro ejemplo, y hablando de este ejemplo, lo establece la doctrina académica, no es algo mío. Los que ya han tomado clase conmigo, sí me molesta hablar de temas religiosos, pero lo establece mucho las doctrinas académicas. Ejemplo, ser católico es suficiente para creer en Dios, pero no es necesario, ya que hay otras personas que creen en Dios. Y yo sé que a lo mejor esto es suficiente, este, cree en Dios, pero no es necesario. Porque acuérdense, si ustedes van a los libros de historia y si les gusta, a los que les gusta la política y la historia universal, eh, chequen cómo en Inglaterra, en la Edad Media, cómo había una guerra política y una inestabilidad derivado del conflicto religioso entre los católicos y los protestantes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque acuérdense que los protestantes sí tenían una cierta debilidad, pero no querían reconocer la religión católica porque de alguna manera le daban un cierto poder al Papa y lo que no querían darle ese poder político inmenso al Papa para tener una limitación directa en las vidas de las personas y también el marco jurídico. Entonces, a lo mejor por eso lo establece el ejemplo y la historia, por eso en varios libros académicos, estoy seguro que les van a aparecer este tipo de ejemplos. Y a ratito, a los que les guste el tema de los ingleses, a ratito vamos a dar un ejemplo práctico, ¿de acuerdo? Entonces, elemento condicional y condiciones suficientes. La forma de expresar condiciones suficientes guarda una estrecha relación con el condicional. Sí, entonces si A es condición suficiente para B, el condicional, si A, entonces B es una condicional de verdadero. Seguramente acuérdense de sus clases de inglés de la primaria con el famoso first conditional, bueno, first conditional, y nos ponían la típica frase, el típico enunciado de siempre. Si yo estudio bien, voy a pasar el examen. Vean cómo hay un elemento condicional que debe de pasar
para que esa causa genere un cierto resultado deseable, pero esta causa se tiene que dar a través de un elemento condicional. ¿Para qué? Para que se dé el resultado deseado. Ahora, condiciones suficientes y necesarias o no necesarias. A ver, vamos a tener, a ver, son 3, 4, 5, 6, 7, son 8 nombres. Isabel, Felipe, Carlos, Diana, Andrés, Eduardo, Guillermo y Enrique. No vayan a pensar que son los nombres de la familia real británica, ¿eh? Ups, se me salió. Bueno, imagínense, estas personas, todas estas personas van a un, por favor, de apagar el micrófono, por favor. Bueno, continúo. Estas personas van a un restaurante, piden una sopa, un plato principal, un vino, un postre y hay dos resultados. O murieron o no murieron. ¿De qué murieron? ¿De qué? Dependiendo de ciertos elementos de comida que debieron haber consumido o no. Y pongo este ejemplo en particular porque lo ponen ahí en los videos de su primer curso de Coursera. Entonces, vemos que hay diferentes personas. Hay 3 personas, de esas 8 personas, hay 3 personas que sí murieron y hay 5 personas que no murieron. Entonces, de sopa, bueno, hay tomate o puerro. Plato principal, pollo, pescado y carne. Vino es blanco o tinto. Y postre, tarta, pastel o helado, o sea, no importa. Pero, a ver, ¿qué vemos aquí? Entonces, los nombres de qué comieron cada uno. Y vemos también quiénes, de los que murieron, a ver, qué elementos en común, qué fue parte de lo que común que de los que murieron. A ver, entonces en este ejemplo, Felipe, Andrés y Eduardo murieron. ¿Pero por qué murieron? Ah, es que comieron pescado y tomaron vino tinto, ¿de acuerdo? Entonces, sí murieron. A ver, entonces, ¿qué se requería? Ay, disculpen lo mal que se escucha esta pregunta. ¿Qué se requería consumir para morir? Pescado y vino tinto. Digo, entonces es condición suficiente para ser necesaria. ¿Se acuerdan hace ratito que yo hablaba de para que apruebe la reforma constitucional se requieren estos votos o para ganar un partido de fútbol se requiere con un gol de diferencia? Ah, bueno, es lo mismo. Entonces, condición es suficiente para ser necesaria. Aquí estamos viendo un ejemplo que a lo mejor viene más adelantito, en el cual se dice, a ver, Guillermo, en este caso, sí, consumió pescado al igual que Eduardo, Andrés y Felipe, solamente que Guillermo tomó vino blanco y no vino tinto y no murió. Entonces, a ratito lo vamos a ver, pero veamos aquí esto lo que nos establece, cómo hay ciertos elementos que se tiene que cumplir sí o sí en tiene que haber una pequeña pluralidad de causas para producir un cierto resultado, pero esa pluralidad de causas para ocurrir es necesario sí o sí que ocurran. Entonces, condiciones suficientes para ser necesaria. ¿Qué es necesario para haber muerto? Haber consumido pescado y vino tinto. Entonces, si yo consumí pescado, pero vino blanco, bueno, entonces no di las condiciones suficientes y todavía sigo vivo. Bueno, no, yo no. Aquí está Guillermo. Prueba negativa de condición suficiente. Si se encuentra un caso en el que X ocurre e Y no ocurre, significa que X no es suficiente para Y, por lo que Y está presente, pero Y está ausente. Entonces, la prueba negativa de condición suficiente aquí nos va a ayudar para descartar una causa cuando encontramos un caso donde hay una causa que no aparece. ¿De acuerdo? Pero, y entonces el resultado no ocurre. Si no aparece una causa, no va a generar el resultado establecido. Entonces, vamos aquí la tabla de quienes no mueren. Consumieron sopa de tomate, por lo que la sopa de tomate no es condición suficiente para la muerte. Entonces, a ver, sí, muchos tomaron así hasta sopa de tomate. Incluso, a ver, Felipe, Andrés y Eduardo consumieron sopa de tomate. Pero, y muchos otros sí, pero la realidad es que los otros que sí, pues no murieron.
Igual pudimos haber dado ese ejemplo con la tarta, pastel o el helado o la tarta. Digo, sí, pues es que comiste tarta, comiste pastel o helado, pues sí, pero necesitas ciertos elementos y si se ausenta una causa, no va a producir un cierto resultado. Entonces, a ver, ya sé cómo explicárselos. Imagínense un control remoto de televisión o de lo que ustedes quieran. Ya saben muy bien que la gran mayoría de los controles requieren dos pilas para funcionar. La gran mayoría. Si pones solamente una pila, ¿qué crees? Que no es suficiente para que pueda funcionar el control remoto. Entonces, ¿son las dos pilas o no? Y aunque pongas una pila, felicidades, qué bueno que fuiste al Oxxo o a la tienda y compraste tus pilas, pero si le falta la otra, olvídalo. No va a funcionar tu artefacto, tu aparato. Eso es un ejemplo de prueba negativa de condición suficiente. Ahora, prueba positiva de condición suficiente. Entonces, en estas pruebas se dice que tenemos una buena razón para justificar algo que sí se puede ser la causa de un resultado cuando no haya casos que lo contradigan. Aparte, si no hay suficiente evidencia y se hayan descartado otras posibles causas. Un ejemplo, entonces vemos la tabla. A ver, a ver, de quienes murieron, consumieron pescado y vino tinto en su banquete, por lo que nadie que comió dicha combinación sigue viviendo. A ver, entonces, aquí ya lo hablábamos, por ejemplo, a ver, Diana, por ejemplo, a ver, Felipe murió, pero consumió vino tinto. Y Diana no murió y consumió vino tinto. La diferencia es que Diana consumió carne, no consumió pescado. ¿De acuerdo? Es justamente el ejemplo, pero aquí estamos viendo el ejemplo de Felipe, ¿no? Entonces, de quienes murieron o quienes tuvieron un cierto resultado o una cierta consecuencia, es por una combinación de ciertos factores causales que originaron eso. Prueba negativa de condición necesaria. X no es condición necesaria de Y si hay algún caso donde X está ausente e Y está presente. En esta situación nos demuestra que algo no es indispensable para que ocurra un resultado, por lo que para que ocurra un suceso y no es necesario un elemento en particular. Vamos a ver otra vez la última tabla que vemos aquí. Ok, otra vez vamos a situarnos en lo que establece. A ver, Felipe, Eduardo y Andrés mueren, pero Felipe y Eduardo comieron pastel y murieron, y Andrés comió torta y murió. Entonces, de este ejemplo particular es que el pastel o la torta no son necesarios para morir. Entonces, sí, vemos aquí, los tres que murieron consumieron el mismo plato principal y el mismo vino. Y a lo mejor consumieron postres totalmente diferentes, pero estos postres literalmente nada que ver que les pudieran haber causado la muerte a esas tres personas. ¿Qué quiere decir que en este caso? Que no es indispensable el pastel si lo ponemos en la ecuación o los elementos para que dé el resultado de la muerte. Bueno, entonces, a ver, permítame tantito. A ver, creo que prueba positiva de condición necesaria. Entonces, una prueba positiva de condición necesaria se da en una situación o un elemento que es indispensable para que ocurra un resultado, por lo que si se quita un elemento, el suceso no puede ocurrir. A ver, entonces, creo que ya vimos ahorita la tabla de los tres que murieron. Ok, consumieron pescado y vino tinto, pero si alguno de ellos hubiera consumido únicamente pescado o vino tinto, no hubieran muerto cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque acuérdense, por ejemplo, en este caso, a ver, el vino tinto es uno de los elementos para haber muerto, ¿no? Pero ¿qué crees? Que, a ver, vamos a poner, no sé, Enrique. Enrique consumió vino tinto, pero no consumió pescado. Entonces, con esos elementos, a ver, si no, al eliminar un elemento de la ecuación, se elimina el resultado. Es como estamos en un examen y para pasar, no pongamos ejemplo esta materia, ¿vale? Y para pasar adecuadamente
el examen para sacar 10, necesitamos contestar correctamente las 10 preguntas, ¿de acuerdo? Eso que ni qué. Pero, ¿qué pasa si alguno de nosotros no contesta dos preguntas? Al haber eliminado esas dos preguntas en los elementos en la ecuación, no se produce el resultado establecido o deseado, que es sacar 10. Digo, a lo mejor a lo mucho que voy a sacar es 8 si hubiera, en el supuesto que hubiera contestado todas las respuestas, ¿no? Entonces, veamos cómo aquí ciertos elementos que si falta algo indispensable y necesario, si lo eliminamos de la ecuación, lo lógico es que se elimina el resultado. Ahora, condiciones complejas. Entonces, en esas condiciones se requieren diferentes elementos que se deben de ir conjuntamente para producir un resultado. A ver, imagínense, tienen un auto y no se puede conducir, ¿no? A ver, ¿qué se requiere para que pueda manejarse un auto? De entrada, que exista el auto, por supuesto, pero quitemos eso de la ecuación. El auto tiene que tener gasolina, eso que ni que. Ah, ¿sí? Combustible, como decía. Ah, sí, 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 totalmente. Bueno, entonces, el auto tiene que tener combustible, el auto también tiene que funcionar con una batería, o sea, eso de que positivo, positivo, negativo, negativo, y que le pidas ahí en la calle a una persona con un auto que te ayude, bueno, digo, quitemos eso, tiene que estar funcionando la batería. También, ¿qué otro elemento? La llave se giró correctamente. Ah, bueno, sí, está mi llave. Digo, pueden a lo mejor poner otro elemento, ¿no? Es que las llantas tienen que estar adecuadamente también para que pueda conducirse el auto. O cualquier otro elemento que a ustedes se les esté ocurriendo. Pero, ¿qué pasa? O Ahorita como, ejemplificando, ¿me pueden ayudar a micrófono apagado, por favor? Lo agradecería mucho por respeto hacia sus compañeros en la clase. Pero, ¿qué pasa aquí entonces? Si, a ver, tengo el auto, están las llantas muy bien, hasta está lavado incluso el auto. Hasta incluso giré la llave. Bueno, hasta ya fui ayer a la gasolinera y todo, está muy bien. Pero, ups, la batería no funciona. Si la batería no funciona, no se puede manejar ese auto. Entonces, veamos cómo tiene que pasar un conjunto de elementos, un conjunto de cosas, y que en todas esas cosas, que puede ser dos o tres o cuatro o cinco o un número infinito de lo que ustedes quieran, si falta uno de esos elementos, lo que va a terminar pasando es que no se va a generar un resultado adecuado. ¿De acuerdo? A ver, ustedes están conectados. A ver si, qué cosas tienen que aparecer para que estén ustedes conectados en esta sesión? Algunos de ustedes están con su máquina de escritorio, con su computadora, con su laptop. Puede ser que hasta algunos con su tablet, dos que tres con el celular, ¿de acuerdo? Ok. Eh, tienen que estar cargados o poniéndose en la batería para funcionar sus aparatos. Tienen que tener internet, en todo caso, y tienen que estar dentro de la plataforma. Y vamos a imaginar que así de la nada se va la luz y por haberse ido la luz, se les va a ir el internet. ¿Cuál es la consecuencia de que se les vaya el internet? Al faltar alguno de los elementos, pues es posible, bueno, el resultado va a ser que ya no van a poder tener una buena recepción de la clase. A lo mejor dices, es que los datos, ok, pero esto gracias a los avances científicos, pero estoy hablando ya de la cotidianidad, pues, ¿de acuerdo? Ahora, falacias causales. Vamos con la falacia post hoc ergo propter hoc. En esta falacia se suele confundir una situación accidental con una relación causal porque una cosa ocurre después de la otra. Un ejemplo sería, un niño en un ascensor aprieta el botón justo y después el alarma de incendios. El niño llora porque cree haber activado la alarma cuando solo fue una coincidencia temporal. ¿Qué quiere decir? Que puede haber diferentes elementos que, llámese por casos fortuitos de fuerza mayor o ciertas acciones generadas
a través de diferentes de terceros, y eso puede producir o no un cierto resultado. Pero puede ser que al mismo tiempo en que esté generando una cierta acción, un cierto acto que está totalmente fuera de mi control y que yo no tenga yo nada que ver, pase al mismo tiempo y se tenga una falsa apreciación de la realidad establecido en un error y se piense que yo cometí un cierto resultado derivado de un evento que fue un evento externo a mí, pero que fue que ni siquiera lo causa. Entonces, a ver, el niño piensa que activó la alarma, pero no, el niño no activó la alarma. El niño nada más apretó un botón, pero lo de la alarma fue otra cosa que pasó de nada que ver. O sea, no tuvo nada que ver el niño, pero se siente culpable cuando fue una situación de temporalidad. También la otra falacia es confundir causa con efecto. Para ejemplificarlo, imaginemos un golfista que cree que su dolor de espalda le hace hacer mal el swing, cuando en realidad su mal swing es lo que le produce el dolor de espalda. ¿Qué quiere decir? Que tú estás teniendo un cierto resultado de una cierta acción, pero esa acción es que tú estás repitiendo constantemente es la que te está produciendo esos resultados. Y eso es básicamente parte de lo que llamamos un vicio. A ver, dice, ni yo no, y sé que ninguno de ustedes, pero vamos a imaginar que una persona se siente muy mal consigo misma y una muy mala decisión que llegó a tener, porque digo, puede haber otros factores que originen, por supuesto, a lo que va a determinar, pero dice, ¿sabes qué? Voy a tomarme un cierto, bueno, esa persona decide administrarse una especie de droga, por decirlo así, pero esa droga le va a producir un pésimo estado de ánimo. Entonces, al producir ese estado de ánimo, esa misma persona va a decir, ya no quiero tener ese estado de ánimo, voy a consumir esta droga para que se me quite. Bueno, no, para que se le quite, sin saber que el consumo de esa droga le está generando ese malestar en su estado de ánimo, o también puede ser un estado de salud, ¿no? Por supuesto. Digo, por ahí hay algún artista muy famoso que cantaba y bailaba y hace poco le hicieron una película que cuando murió era por parte de sus ataques de insomnio, pero parte de esos medicamentos que llegó a tomar y que al final lo terminó matando, hasta donde yo sé, por supuesto, fue uno de los elementos por lo cual murió aquel artista muy, muy famoso, ¿no? Por decirlo así. Bueno, con esto termino la explicación de los temas vistos el día de hoy, de la presente sesión. Aquí mi pregunta es, yo sé que tienen ciertas dudas, pero hay de ciertas dudas a dudas. A ver, ¿alguna pregunta en cuestiones de lo que es la clase, o sea, los temas que vimos ahorita? No, por Ninguno, mi parte, ningún licenciado. abogado, gracias. Muy bien. Bueno, como veo que no hay manifestación de dudas, vamos adelante, Sandra Vanessa. Profesor, Vamos, buenas tardes. sí. Más que dudas sobre lo que ha explicado hasta el momento, quisiera saber si en algún momento nos podría apoyar como compartiendo tal vez algún material adicional o fuentes que podamos consultar para complementar pues el entendimiento de la materia. Ujú. Sí, de hecho, buena pregunta. Miren, aquí en esta última diapositiva está la bibliografía en el cual pues un servidor se basó en la realización de esta presentación. Sí, una fuente es lo de Coursera, eso que ni qué, pero hay dos libros, hay dos obras en el cual se establecen aquí en esos primeros dos, que se llama Introducción a la Lógica de Editorial Limusa y también Lógica y Argumentación. Entonces, basta con que cuando tengan tiempo, repito, voy a subir la presentación a través de un anuncio, voy a poner envío de presentación utilizada en aula virtual semana 2.
para que ustedes la puedan consultar y descargar. Entonces, van y dicen algunos de ustedes, no, pues quiero más material. Yo me basé en un material que son estas dos primeras obras. En estas dos obras van a poder consultar lo establecido y lo que un servidor se basó en elaborar su presentación. Entonces, creo que ahorita por eso es la forma que podría contestar. Ok, muchas gracias, profesor. Nada que agradecer. ¿Alguna otra duda? Respecto, ahorita con lo de la materia, ¿no? A ver, vamos a ver si hay algo en el chat. Voy a dejar de compartir. También porque como estoy en compartir, no puedo ver si todo. A ver, vamos a ver. Dice, no hay dudas, no, todo bien. Dice, no, claro, profe. Y muy buenos ejemplos, eso se agradece. Ay, es que con ejemplos sencillos se puede llegar a entender. Entonces, bueno, creo entender entonces que ahorita no hay dudas en lo que vimos a lo largo de esta clase, el contenido. Ahora sí, vámonos a las dudas en cuanto a la plataforma de Coursera. A ver, vamos con Isabel Luis González, que tiene levantada la mano. Adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas ¿Sí me noches. escucha? ¿Sí me escucha, Sí. maestro? Sí. Sí, mire, yo sí tengo por ahí una pregunta, más que duda, maestro. He estado resolviendo, obviamente, como nos lo especifica en la plataforma y situaciones, pero por ahí hay una situación cuando estamos contestando las preguntas, donde dice que no, que es opcional. Entonces yo la estuve pasando esa, no la estuve contestando y me seguí. Entonces ayer traté de regresarme para poder contestar todo y ya no me permite. Esa sería la situación que yo tengo, profesor. A ver, otra vez, ¿cómo que contestar todo y ya no le permite? Eso es una confusión. A ver, un poquito más. Hay las preguntas opcionales no las contesté. Ajá, Ajá. ok. Sí. O sea, todo lo demás sí lo contesté, pero como pues yo dije, ahorita no es muy necesario. Ajá. Se refiere a los cuadros de diálogo, ¿no? Exactamente. Ok, ajá. Ok, ajá. Sí. Sí, y ya no, el día de ayer me volví a ingresar, pero ya no me permitía, contestaba y ya no me ponía la palomita. Entonces, esa es mi duda, profesor. No, lo que pasa es que con la palomita, miren, con hacer las actividades obligatorias, esos pequeños cuestionarios que se tienen a lo largo de los módulos, con eso basta. Entiendo que a lo mejor no se marca una cierta palomita, pero ok, vamos a imaginar que por alguna razón tienen algún problema con la plataforma. Yo en un ratito, recientemente me pasaron un anuncio de que si algunos de ustedes tienen problemas con la plataforma, hay algo que se llama Centro de Apoyo para Estudiantes de Coursera. Entonces, cualquier situación en la plataforma de Coursera, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Porque como desafortunadamente, UM no es dueño de Coursera, el profesor, es decir, en este caso un servidor, tiene ciertos candados y está impedido de muchísimas cosas. No es como las otras materias que tenemos en línea, donde yo puedo apoyarlos las veces que como uno quisiera. Yo en ese caso, yo recomiendo, compañero, seguir con las actividades obligatorias y después ponerle énfasis, atención a esas preguntitas opcionales, pero ya después. Mientras se contesten las actividades, esos cuestionarios obligatorios, no hay ningún problema. Es una respuesta que me gustaría. Sí, adelante. Ok, profesor. Sí, bueno, no tengo ningún problema en lo demás. Nada más era esa una de mis dudas, profe, en ese sentido. Ajá. Y no había otra preguntita. No hay problema que ya yo las pueda terminar. Lo que pasa es que como trabaja uno, profe,
y a veces uno adelanta los trabajos, y bueno, en mi caso, yo Sí, adelanto sí, los sí. trabajos y para que no a la mera hora pues se me junte todas las demás materias. Sí, Entonces yo eso, he estado sí, avanzando. sí, Ujú. sí es válido. O sea, si ustedes quieren avanzar el curso, sus cursos, adelante. Eso es una libertad que se llega a dar. Hay algunos estudiantes que se echan los 3 cursos en una semana y media o 2 semanas y dicen, bueno, dicen así, así literal me dicen, profesor, ya pasé, ya elaboré mis cursos y todo porque quiero hacerlo todo de una vez. Eh, Veo que está todo bien adecuado con su centro de calificaciones y digo, ok, pues felicidades, pues ya no tienes nada que hacer. Luego me preguntan, oye, oiga, profe, ¿qué es eso de VMAIA Playground? Yo siempre les digo, no, tranquilos, es una inteligencia artificial eh, de ahí que no es ninguna actividad. Entonces, espero haber contestado la duda. No, muchísimas gracias, profe. No, y pues ahorita ya los ejemplos que nos puso, yo estoy muy contento, muy agradecido, también igual con mis compañeros. Igual, pues ahí estamos echándole ganas, profe. Muchas gracias por Perfecto. su información, por Nada, contestarme la pregunta. nada que decir. A ver, aquí en el chat me dice compañera Vanessa, disculpen, ya pasó lista al inicio. No, no, Vanessa, de las materias online, en las sesiones virtuales no se pasan asistencias. ¿De acuerdo? Por eso les decía que no hay penalización si no entran a una sesión. Solamente que sí es recomendable cuando tengan tiempo libre ver la grabación. No, no es que se ponga falta si no ven la grabación, pero en una de esas, pues, contestando yo una pregunta, puedo decir algo que puede ser muy importante para ustedes, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver si hay algunas otras preguntas. A ver, estoy viendo que tiene la mano levantada Joana Michelle Segura. Adelante, Joana. Hola, buenas noches, profesor. Buenas noches. Tengo yo una duda referente a los módulos. El módulo 1 bueno, veo que es bienvenido al curso y te dan como que lo Sí, básico sobre el curso, ¿no? Yo voy en el sí, módulo 2. Al así terminar es. bueno, no, de hecho creo que no lo he terminado el módulo 2, que ese vendría siendo como el primer cuestionario que me apareció. Ajá. Decía que tenía una fecha de vencimiento para el 22 de julio, o sea, mañana. Ok. Entiendo. De Ajá. hecho, eso como que dije, híjole, no sé, bueno, yo obviamente ya lo hice antes del 22, pero como que dije, bueno, y si lo hubiera hecho, no sé, el jueves hubiera empezado la materia, ¿sí desaparece? No, no, no se preocupen. Agradezco que, de hecho, eh, me hayas preguntado eso, porque es una duda muy común que tuve en los chats por mensaje, lo que fue el día de viernes, porque hay algunos de ustedes que me preguntaron eso. Miren, aquí afortunadamente se tiene el plazo hasta el 3 de agosto para elaborar todo el curso de Coursera. Entonces, vamos a imaginar que dice que uno de los cuestionarios dice, es que está para el 22 o el 23, o sea, mañana o pasado mañana, como dice aquella canción, pero dice, ¿sabes qué? Por la razón que sea, no puedo conectarme a Coursera. No se me preocupen tanto. O sea, lo importante es ir elaborando poco a poco, pero es hasta el día 3 de agosto a las 3 de la mañana cuando tienen, o sea que si no lo has elaborado y lo tienes que entregar ese cuestionario para mañana o pasado mañana, no hay ningún problema. Es una fecha deseable que establece Coursera, Ok. pero la fecha de entrega es lo que vemos Pues, en la entonces, plataforma, por en el ejemplo, cuadro. digamos que, bueno, yo la verdad es que yo me gustaría, conforme sus clases, bueno, yo primero como que me gusta escuchar la clase y después pues ya me voy a Coursera y obviamente hago conjunto los videos y todo eso, voy pues razonando un poquito mejor. Entonces, en este caso, vaya, el módulo 2 se puede decir que es esta semana, ¿no? Quiero pensar, y ya para la 3 vendría siendo el módulo 3. A ver, otra vez la duda, Ajá, o otra sea, vez. el curso empezó la semana pasada, ¿no? Entonces, Ajá, vamos a decir que, bueno, esa semana yo pude haber hecho el inicio, ¿no? El módulo 1. sí, sí, Entonces, sí. esta semana 2, con esta clase, yo vendría haciendo el módulo 2, haciéndolo en conjunto con su clase, con esta que Sí, estamos teniendo. Y sí, el sí, sí. módulo 3 se concluye el 3 de agosto.
No, todo el curso, todo el curso. O sea, todo Aunque el curso, hasta el es 5. decir, todos los módulos se concluyen Ajá. el 3 de agosto. Eso incluye módulo 2, 3, 4, el módulo 5 que es su cuestionario final. Y en lo Ah, que se tenga en el cuestionario final es lo ajá. que va a aparecer en su centro de calificaciones. Hablando de cuestionario final, yo les recomiendo que chequen las preguntas porque el cuestionario final está basado en los cuestionarios que están en sus módulos, ¿de acuerdo? Ok. Es una recomendación que se las doy a Ok, todos. entonces quiere decir que, por ejemplo, en la plataforma donde está el contenido, que es, por ejemplo, el primero, ¿no? Que es la inteligencia artificial, bueno, eso ya está explicado. Le piénsalo de nuevo, 3, de cómo razonar inductivamente, son esos Ajá, 5 módulos. así Entonces, es. terminamos eso y el siguiente que es, piénsalo de nuevo, 4, cómo evitar falacias, son otros 5 módulos, o sea, es otro curso Sí, distinto al que tenemos. Ah, perfecto, qué es, bueno, porque yo como que estaba pensando que vaya, todo el contenido era módulo 1 y módulo hasta el 3, ¿no? Y el sí, otro, no. el 4 o así, pero qué bueno que me dice. Muchas Sí, gracias, profesor. la materia está dividida en 3 cursos. El de cómo razonar inductivamente, en ese se establecen 5 módulos. Bueno, el primer módulo, que es módulo de chocolate, Ujú. ya los 3 módulos y luego el quinto módulo es el examen final. Entonces, todo lo que saques es el primer curso. Eso, el primer curso se te va a aparecer en tu centro de calificaciones. Luego es el siguiente curso, del de cómo evitar las fallas argumentativas, y haces también los módulos, ya lo contestas y todo, y ya después al final el curso el, ay, el arte de, El de arte de negociar, negociar. ajá, el Ujú. arte iba a decir de la negociación, pero no, es el arte de negociar. Repito, son 4, a diferencia de los otros 2 cursos que te basas en los cuestionarios finales, en el tercer curso del arte de negociar son 4 exámenes, son exámenes muy chiquitos, la verdad, de 5 preguntitas, son nada más 4 y chicos, les doy esta información muy valiosa. Hay algunos que dicen, pues es que en el primero y el segundo curso es la última actividad y solamente algunos, hay quienes, se los digo de verdad, hay quienes dicen, pues nada más voy a hacer el último cuestionario, sin saber que al elaborar solamente el último cuestionario, les baja muchísimo porque tienen que promediarse los 4 cuestionarios. Son 5 preguntas de todos modos, pero no se vayan a confiar en eso. Se los estoy diciendo hoy, 21 de julio. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen, profe, es que en el último curso saqué 8, pero me aparece 2 en el centro de calificaciones. Sí, a lo mejor sacaste 8, pero sacaste 8 en solamente un cuestionario de 4. Y lo había yo comentado en las otras sesiones virtuales. Solamente en el último curso aplica, de la negociación. Entonces, no sé si por eso haya podido contestar tu duda. Sí, sí, está bien, profe, sí, ya quedó claro. Muchas gracias. Perfecto. Tiene la mano levantada. Ahorita vamos con Alondra Teresita. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Es que tengo una duda. Adelante. Ahorita ya me tengo que conectar a otra clase que tengo, pero mi duda es, ahorita escuché que había otra actividad, pero a mí me parece una mala actividad de la primera, es la del 3 de agosto en Blackboard, ¿no? Sí, hace cuenta, tienen hasta el 3 de agosto a las 3 de la mañana para poder elaborar los 5 módulos del primer curso. ¿De acuerdo? Esa es la primerita, ¿verdad? Entonces sí, para Ese no es el tener primer, el primer curso, el de cómo razonar inductivamente. Ya después, ahora, si quieren avanzar, dices, es que ya lo terminé. Bueno, pues síguete con los otros cursos, el que ustedes quieran. Pero por eso perfecto. les decía, Esa era mi por duda. eso les, sí, por eso les decía la sesión pasada que no vayan a dejar las cosas al último momento. No quiero que eso pase en este grupo, porque puede pasar cosas malas. Ok, profe, gracias, qué amable. Nada que agradecer. Vamos a ver, tiene la mano levantada. Estoy viendo que está Sandra, Vanessa. Adelante. Profesor, le decía que en la sesión de ayer sobre Coursera explicaron todo eso. De hecho, hicieron un grupo de WhatsApp, por ahí yo se los comenté, incluso les expliqué sobre eso de las fechas de inicio y todo eso. Entonces, no sé si va a compartir el enlace de la grabación, dijeron que hoy lo iban a mandar.
para que lo Ay, puedan ver los compañeros. Ahí explican muchas de estas cosas, de estas dudas que estuvieron teniendo. Incluso mencionan que no había que saltarse ninguna actividad por el hecho de que les dan los certificados con valor curricular y que si sí, se las saltaban, pues lo pierden. O sea, sí reciben calificación en la materia, pero pierden el certificado. Entonces, pues eso. sí, lo que pasa es que hay actividades que son obligatorias. Las actividades opcionales que son así como de los cuadritos, así de diálogo, no son obligatorias. Si los quieren contestar, adelante y qué bueno y ojalá, pero vamos, yo por eso a lo mejor no es una respuesta muy adecuada las que les esté dando, pero es una respuesta práctica si tienen así como que, ay, es que me trabo en estas preguntas, en estos cuadros. Ahora bien, chicos, qué bueno que me lo preguntas. Cuando ustedes terminan esos cuestionarios, los que son obligatorios, y pasan su examen, su cuestionario final, si sacan mínimo 7, ya les aparece el certificado con un valor curricular. Es muy bonito porque al menos en el primero y segundo curso, el de cómo razonar inductivamente y cómo evitar falacias, hasta aparece el certificado, el nombre del curso, pero en inglés. Entonces, digo, ya cuando quieran pues, compartir foto de su certificado en sus redes sociales o sus historias ahí de Instagram, pues les aseguro que cuando vean ahí, pues que está en inglés y dice Universidad Duke y todo, se va a ir bien bonito, les va a ir bien. Pero sí, en cuanto terminen sus cursos, pues ya aparece su certificado. Ahora, mencionabas también otro tema sobre la capacitación cursera y qué bueno que también pero que me lo preguntas y me lo dices. Miren, evidentemente la capacitación no la di yo, la dio el área de Coursera, ni siquiera fueron las autoridades académicas de la UVM, fue el área de Coursera. Yo me comuniqué el día de hoy a mediodía con la coordinadora académica que está haciendo seguimiento de esta materia y le dije, maestra, ¿cree que será posible que nos puedan compartir a los alumnos la grabación sobre lo que se dio el curso de ayer? Y digo, alguien me lo preguntó en un mensaje de chat y miren, cuando las autoridades en la universidad de cualquier área dan una capacitación, siempre hacen grabaciones y siempre comparten las grabaciones, tanto a estudiantes como a docentes. Pero en este caso, lo que me contestó la coordinadora es que me dijo que lo va a checar. ¿Por qué? Porque como ni siquiera lo dio una autoridad académica del OEM, sino lo dieron personas que trabajan para Coursera, entonces no tiene esa información, pero que va a hacer un monitoreo de lo anterior y si los de Coursera grabaron la sesión, pues ya se los haré llegar. Denme un poquito de tiempo para decirles si los de Coursera grabaron la sesión para eso, porque a lo mejor si dicen, no, Sí es la que yo no. grabaron, profesor. Entonces es Sí cuestión de aparecía que saber, estaba siendo grabada y estaba ahí la profesora Carla. Garibay, ¿o quién? Ajá, ella. Ok, bueno, entonces en un caso como ese, entonces no tardan entonces en compartir la grabación, pero lo que no sé es en cuánto tiempo, no va a pasar más allá de esta semana, eso sí se los puedo garantizar, pero no te puedo decir pues qué día y a qué hora lo van a compartir. ¿Por qué? Pues porque como al no ser yo quien que dio la grabación, pues es un dato que ahorita yo no puedo tener, pero yo espero que ya en la brevedad compartan la grabación. Sí, Y si pero no, pues de hecho dijeron, discúlpeme que le interrumpa, dijeron que, bueno, yo tengo porque yo grabé la pantalla de mi computadora porque venía manejando. ajá, Entonces, no podía poner atención. Incluso cuando ya pude poner atención, ya era el final y preguntaron, una persona preguntó si esto iba a ser grabado y dijeron que sí iba, no, igualmente no dijeron cuándo, dijeron posteriormente en los días siguientes se les va a estar, lo van a encontrar en la sección de anuncios, así dijeron que dice, va a aparecer como grabación de algo de
Sí, Coursera, capacitación Coursera, de ¿no? capacitación de Ujú. Coursera. Pero sí, en Sí, sesión, bueno, ahí en los anuncios va a aparecer. sí, va a aparecer ahí en los anuncios el link para que ustedes puedan consultarlo cuando tengan tiempo y ya puedan ver la grabación. Pero no les puedo decir qué día o la hora con exactitud. ¿Por qué? Porque son tiempos que manejan pues terceras personas a uno, pues. Entonces, es bueno saberlo. Bueno, a ver, voy a ver si hay alguna otra mano levantada. A ver, voy a ver si también hay algo en el chat. A ver, permítame tantito, a ver, permítame. A ver, vamos con lo que pone José Manuel Cervantes en el chat. Me dice, a mí me pasa que pasando en los test duran solo 30 segundos y se pide actualizar la página así infinidad de veces hasta que logro terminar la actividad. Ya hice el reporte, pero no dan solución. ¿Estás por ahí, José Manuel? Sí, profesor. A ver, coméntame esa situación para reportarla en coordinación académica o también saber qué onda y si es un patrón de cosas que han pasado antes, saber qué te puedo contestar. Pero a ver, ¿qué pasó? O sea, cada vez que entro, ya ves que se acaba el video y te vas como a lo de las preguntas. A los cuestionarios, Es, ¿no? ajá. Pues entro yo al cuestionario y dura 30 segundos y me marca error, que tengo que refrescar la página. Entonces, pues Mm, en todos me ha pasado eso. ok, eso no está bien. Cuando dices que lo has reportado, ¿ante quién lo has reportado? Cuéntame. ¿Levantas tickets ayuda ante VM o ante quién? En el- Porque es parte ajá, no, ¿en en el qué? Coursera directamente. Ajá, pero ¿cómo? ¿Lo pones ahí en centro de Sí, ayuda porque ahí para de hecho estudiantes? aparece ya, ya lo reporté en Ajá, el centro de ayuda ajá. Ah, se y te, también en los ajá. dice reportar algo. ¿Sabes qué pasa? Como que se te está cortando el audio o solamente soy yo. Es que como que estoy en una zona que no tengo buen internet. Ah, ok. Sí, es que sí se está cortando y desafortunadamente, mira, y aquí me están poniendo, es que sí se está cortando y es por la zona. Mira, voy a subir a ratito un anuncio de cómo presentar esas situaciones ayuda a Centro de Apoyos de Coursera. Ahora, ¿qué recomiendo yo también hacer? Porque también puede pasar, pasa muchas veces. Recomiendo dos opciones. Solicitar un ticket de ayuda ante VM, pero solicitar también apoyo ante Centro de Apoyo para Estudiantes de Coursera. Ahora, hay otro supuesto. eh, eh, Tiene mucho que ver, puede ser un factor fuerte, la conexión a Internet. A ver, ¿qué explico? Porque, a ver, y eso es una de las cosas que yo conversé con la coordinadora académica que nos está dando seguimiento con esta materia y ha pasado de que me comentó que los alumnos que presentan esa problemática tienen que revisar su conexión a Internet, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque por un tema del equipo. Entonces, cheque, por favor, recomendación, el tema de sus conexiones proxy y lo de sus cookies. Yo recomiendo que eliminen sus cookies y chequen lo que son la conexión proxy, PROXY, y a través del nivel de conexión es como van a determinarlo. Me dice, esto me lo hace en la Ciudad de México con un buen internet. Hoy por trabajo me encuentro en Veracruz, por eso el internet aquí no es el mejor. Es que tiene mucho que ver, José Manuel, con el nivel de internet y la conexión y también las proxies y las cookies, porque lo comenté con el día de hoy a mediodía con la coordinadora, porque hay un par de alumnos que tienen esos problemitas.
y me comentó eso. Entonces, no, espero haber contestado tu duda. Entonces, checa el tema de lo de internet, tu conexión, y también elimina las cookies, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, le está levantando la mano Sandra, Vanessa, adelante. Profesor, como dato, no sé si les sirva para los que tienen problemas con internet y todo eso, podrían conectar directamente, ya sea su módem, su computadora o el celular también tiene esa opción de conectar, digamos, si tu computadora está conectada a Wi-Fi, para tener una menor latencia, conectan con tu cargador, con tu cable de cargador, tu celular a la computadora y le configuras ahí que como módem. Y listo, ayuda mucho. Perfecto, eso es un buen dato también interesante y muchas gracias, Sandra, Vanessa. Sí, es que miren, esos problemas puede pasarse por el tema de los cookies. Entonces, sí dicen aquí, para lo del tema de las cookies, sugiero usar el navegador en modo incógnito, empezar de nuevo sin cookies. Sí, vayan ahí a su buscador de Google en configuración y ahí pueden eliminar las cookies. Entonces, eh, eliminen las cookies y con eso también es muy posible que vayan que se resuelvan esos problemas técnicos que se tienen dentro de la plataforma, ¿de acuerdo? Ahora, veo que también me pregunta Grecia Vázquez Cortés, ¿las calificaciones se reflejan en automático en la plataforma de UVM? Justamente ese tema también quería tocarlo ahorita con ustedes. ¿Se acuerdan que, bueno, repito, no es la primera vez que yo imparto una materia en Coursera, la verdad, antes, repito, hasta hace pocos meses, el centro de calificaciones estaba como que en dos partes. Primero, a ver, ustedes ven su centro de calificaciones y ven que está su navecita. Bueno, antes lo que pasaba es que estaban, el centro de calificaciones, estaban tres que eran las navecitas y luego otros tres del igual el mismo curso, pero en cuadernos y supuestamente eso es lo que iba a tener la calificación en Blackboard. ¿Por qué? Porque lo que iban a sacar cuando sacan su calificación en Coursera, está en una navecita y, digámoslo así, viajaba, porque ya no es el caso, en un plazo de 72 horas a Blackboard y ya se refleja en su centro de calificaciones completo y con eso se va a establecer y lo que se va a reflejar cuando tenga la calificación final en la materia. Ya le cambiaron a partir de ahora, porque eso es algo de lo que hablé también con mi coordinador, le dije, maestra, el centro de calificaciones está mal, así le dije, ¿qué pasó con esos elementos de los cuadernitos y solamente están las navecitas? Y me dijo, no, profesor, lo que pasa es que a partir de este curso, a partir de ahora, solamente se va a terminar lo de Coursera. ¿Y esto por qué? Porque desafortunadamente, y espero que no pase esto, luego había problemas en el centro de calificaciones de Coursera. Había veces que no, hay alumnos que contestaban sus actividades, pero no se reflejaban sus calificaciones. Entonces, al menos cuando me tocaba a mí esos problemas, los alumnos me mandaban mensajes y me dicen, maestro, es que ya pasaron las 72 horas y no se me refleja. Y le digo, a ver, ¿cuánto sacaste? Digo, muéstrame tu certificado de tu materia y muéstrame también el resultado de tu cuestionario final. Y me lo anexaban a través de captura de pantalla en PDF y todo, las calificaciones, y yo ya me ponía los ayudaba con su centro de calificaciones. No era lo ideal que pasara, pero si no hacía eso, se quedaban sin cero los alumnos. Entonces, lo que me establecieron la semana pasada, la coordinación académica, es que a partir de este curso ya automáticamente pasa, ya no se tiene que esperar las 72 horas para que se refleje la calificación, que ya ahora sí está modernizado el centro de calificaciones y que automáticamente cuando algunos de ustedes, bueno, cuando ustedes terminan el curso, el cuestionario final y todo, ya se tiene que reflejar en su centro de calificaciones. Entonces, aquí contestando a la pregunta de Grecia, las calificaciones se reflejan en automático en la plataforma de UVM a partir de este curso, a partir de este ciclo, sí. Sí, porque antes se tenía que esperar unos 72 horas y tiene poco eso. Ahora, vamos a imaginar también en un supuesto triste de que dices, profesor, es que ya
terminé mi curso, ya tengo mi certificado, pero pasan los días y no se refleja en mi calificación. Cuando eso cuando eso pase, mándenme mensaje, por favor, en vía privada. No por correo institucional, tiene que ser por la plataforma para poder yo actuar, dar las soluciones adecuadas y supervisadas, por supuesto. Yo no doy soluciones si no están vigiladas por coordinación académica, y los que han trabajado conmigo lo saben muy bien, pero necesito yo los elementos. Y para poder actuar, necesito que sea a través de la comunicación de mensaje por la plataforma de Blackboard, por Coursera. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna otra duda respecto a todo esto que hemos estado hablando este rato? No, profesor, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, recordatorio, porque para los que no se conectaron en la primera sesión y es la primera sesión que se conectan, sugerencia indispensable, cuando vayan a entrar a Coursera, entren, no vayan a poder iniciar sesión si es la primera vez que entran, vayan en registrarse ponen su correo institucional, ya después les van a pedir su correo personal, pero como correo de recuperación, y les van a pedir que elaboren una contraseña, la que ustedes quieran, obviamente, pero repito, correo institucional de la Universidad de UVM. ¿Por qué? Porque ha pasado tristes casos, y repito, tristes, y lo mencioné en su momento en todas las sesiones, y aún así llegó a pasar de que siempre hay casos, y no solamente en esta materia, sino en otras materias que ni siquiera imparto yo, pero bueno, que hay algunos que se registran con su correo personal, elaboran sus actividades y terminan con 0 en su centro de calificaciones. ¿Por qué? Porque el correo institucional da la conexión y los elementos para que viaje tu calificación de lo que sacaste en Coursera a tu centro de calificaciones. Si tú te registras en, con tu correo personal, no se te va, aunque hayas elaborado excelentes tus cursos, no se te va a reflejar en tu centro de calificaciones. Entonces, se los estoy diciendo de una vez al inicio, todavía, hoy 21 de julio, ¿de acuerdo? Es un gran consejo que les estoy dando. Chequen y cuiden el tema de los cookies, eliminen los cookies, por favor, ¿de acuerdo? Y chequen las conexiones a internet, porque eso es elemental. Entonces, con eso, bueno, yo ya veo que ya no hay dudas. Bueno, voy a desactivar mi video ya. A ver, permítame tantito. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias para quienes se conectaron a lo largo de este rato. Les deseo una excelente noche. Cualquier situación, pues estoy a través de los mensajes de la plataforma. Ahorita veo que me enviaron mensajes, ahorita los voy a contestar. En un ratito subo la grabación, y también en un ratito también subo también la presentación que utilicé, y subo un anuncio de apoyo a estudiantes Coursera, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto, excelente noche y muchísimas gracias. Cuídense mucho. Profesor, Gracias a usted, Sí, maestro. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas Yo noches, profe, hasta luego. yo Hasta tengo luego. una duda, respecto solo de su materia, solo tendremos como que realizar los cursos, ¿verdad? En general, de ahí en más no tenemos ninguna actividad extra, como por Teams ni nada, ¿verdad? Sí, no. Yo no les voy a pedir que elaboren otra cosa más que lo que hablan en sus cursos de Coursera. O sea, no les voy a pedir que me elaboren que un entregable o que un cuadro sinóptico, no les voy a pedir nada, solamente Coursera, ¿de acuerdo? Ok, muy bien, muchísimas gracias, profesor, muy amable. Nada que agradecer, pues, excelente noche y estamos en comunicación, cualquier cosa. Gracias, profe. Gracias, profesor. Buenas noches. Excelente noche. Profe, descansen todos, hasta luego. Descansen. Excelente noche a todos. Hasta luego. Hasta luego.